Hola amigos, en este video vamos a seguir con el binomio de Newton. Vamos a revisar algunas demostraciones que se pueden hacer y aparte ejercicios de aplicación. Comencemos. Ahora sí, entonces lo que vamos a hacer es mediante algunos problemitas ilustrar cómo se aplica el binomio de Newton que vimos en la sesión anterior en ejercicios y en demostraciones. Entonces comencemos con el 1. Aquí nos piden demostrar esta igualdad. Observa que la sumatoria de los números combinatorios son el mismo, pero está cambiando las potencias de los factores. Bueno, para demostrar esto, nota lo siguiente. La primera parte, la primera sumatoria equivale a escribir A más B a la N. ¿Sí? Eso es lo que habíamos visto en un video anterior. Entonces, como la suma es conmutativa, nosotros podemos escribir lo siguiente. B más A a la N. Y si aquí aplicamos la definición de la sumatoria, nos quedaría que es la suma de K igual 0 hasta N. Observa aquí, porfa. Aquí tengo A más B y provino de donde el primer término de la suma estaba elevándose a N menos K. Y el segundo término de la suma se estaba elevando a K. Así que aquí cambian los roles, en otras palabras. Aquí nos va a quedar B, que es el primer término de la suma, elevado a N menos K, por, ahora tomamos el segundo término de la suma, estoy hablando de esta A, elevada a K. Elevada a K. Y acá, en la sumatoria, como la multiplicación es conmutativa, equivale a la sumatoria desde K igual 0 hasta el N, y invertimos orden ahí, a la K, por B elevado a N menos K. Y ahí tenemos esta igualdad. Esto básicamente lo que nos dice es que cuando tenemos un binomio elevado a la N y queremos resolverlo, nosotros podemos elegir a quién le dejamos el exponente K. Eso es lo que nos dice esta igualdad. K puede elevar tanto al segundo término de la suma como al primer término de la suma. O sea, son intercambiables los exponentes. Eso es lo que acabamos de demostrar. Vamos a la segunda preguntita. Entonces, este binomio equivale a escribir A más menos B, todo esto a la N. Y ahora lo llevamos a la sumatoria. Entonces esto equivale a escribir la sumatoria desde K igual 0 hasta N. Y escribimos A. Pero el otro factor ahora es menos B. Y según la demostración anterior, nosotros somos libres a quien le dejamos el exponente K y N menos K. En este caso me va a convenir escribir menos B a la K. Y A lo voy a escribir como menos N, o sea, N menos K. ¿Por qué hacemos eso? Es porque ahí dentro tenemos menos 1 por B. Entonces ahora podemos el exponente K elevar a los dos factores. Entonces esto va a ser equivalente a tener menos 1 a la K por B a la K. Así que esto sería así. La sumatoria desde K igual 0 hasta el N. Aquí nos va a quedar menos 1 a la K. Por A elevado a N menos K. Y B elevado a K. Y el paso final es, nosotros somos libres acá de intercambiar esos exponentes. Y si el exponente K lo dejamos sobre A y N menos K sobre B, conseguimos lo que nos pedían. Así que el binomio, cuando hay resta, es igual que el anterior, pero ahora hay un menos 1 que nos va alternando los signos. Bien, súper. Vámonos con la tercera pregunta. Bueno, acá tenemos que encontrar el séptimo término del desarrollo de esta expresión. Entonces, ¿en qué posición estará el séptimo término? Si usamos la definición de sumatoria, aquí nos queda que ese binomio es equivalente a la sumatoria de desde K igual 0 hasta 9,
porque en este caso nuestro exponente es 9. Tenemos el factor binomial, que es 9 sobre k. Nuestro primer factor, que es el sumando al paréntesis, que sería 4x sobre 5, y ese lo elevamos a k. Y el otro término de la suma, que acá viene siendo un factor, lo elevamos a 9 menos k. Entonces, ¿para qué valor de k tenemos el séptimo término? Y ocurre que, si tú te fijas en la sumatoria, esto está desfasado. Empiezo del 0 hasta el 9. Así que tengo 10 términos. Mi primer término está en la posición, para k igual 0. Mi segundo término está para k igual 1. En otras palabras, k lo tienes que reemplazar por un número antes para que te dé la posición que andas buscando. Así que para encontrar el séptimo término, esto equivale a reemplazar k por 6. Así que, si reemplazamos k igual 6, vamos a encontrar el séptimo término. De esta forma nos quedaría 9 sobre 7, 9 sobre 6, porque k vale 6, 4x sobre 5 elevado a 6, el otro factor es 5 sobre 2x elevado a 9 menos 6, que sería 3. Y ahora lo que tenemos que hacer es desarrollar un poquito acá con álgebra, y eso lo vamos a hacer acá aparte. Entonces, acá nos va a quedar 4 a la 6 por x a la 6, 5 a la 6 por 5 a la 3. Aquí abajo nos queda 2 a la 3 por x a la 3. Y aquí tenemos que usar álgebra. Simplificar algunas cositas. Aquí 5 a la 3 con 5 a la 6 simplifican y nos quedaría un 5 al cubo en el denominador. 4 a la 6 es equivalente a escribir 2 al cuadrado. Ahí tengo 4, pero a su vez hay que elevarlo a la 6. Esto lo hago con el fin de que tenga misma base con el 2 a la 3 que está abajo, en el denominador. Aquí simplificando x al cubo con x a la 6 nos queda x al cubo. Aquí tenemos 2 a la 6 y finalizamos porque esto se multiplican los exponentes y nos da 12, así que sería 2 a la 12 sobre 2 a la 3, restando nos queda 2 a la 9 por x al cubo. Eso significa que en el séptimo término se encuentra 9 sobre 6, el coeficiente binomial, por 2 a la 9 por x al cubo. Bien. Vamos con el siguiente. Vámonos con el 4. Calculemos el valor de esta suma. Para que tenga sentido y estemos los números reales, tenemos que garantizar que lo que esté dentro de la raíz sea mayor o igual que 0. Esto significa que al cuadrado menos 1 tiene que ser mayor o igual que 0. Y esto es equivalente a decir que a es igual o mayor que el 1 o menor o igual que menos 1. Y de esta forma tenemos garantizado donde podemos quizás cancelar raíces porque estaríamos con términos positivos. Ahora observa lo siguiente. En esta suma de binomios van a aparecer los mismos términos numéricos. Los mismos coeficientes numéricos con literales. Solo que el primer paréntesis van a aparecer puras sumas. Pero en el otro binomio van a aparecer positivo, negativo, positivo, negativo. En otras palabras, en las posiciones impares, los términos que aparecen son opuestos. En el primer término, cuando k valga 0, van a ser idénticos. Así que si los sumo, va a ser el doble de. Pero el segundo término, como en el segundo paréntesis te da negativo, que el opuesto del primero se eliminan. Así que, en realidad voy a ir reemplazando k igual 0. Para 1 se va a hacer 0, para 2 no, para 3 va a ser 0, para todos los impares va a ser 0. Esto quiere decir que me conviene solamente utilizar, o solamente sé que me van a quedar los términos de posiciones par. Y como tenemos una raíz cuadrada, entonces acá nos va a ser conveniente lo siguiente. La sumatoria de k igual 0 hasta 5, 5 sobre k, a. Aquí lo que me conviene no es elevar la letra a al contador, acá,
sino que me va a convenir elevar la raíz, el segundo término. Y recordemos que somos libres de elegir a cuál de los dos sumando lo elevamos acá. Porque sabemos que k va a ir recorriendo los números pares y va a hacer que esas raíces desaparezcan. Así que en realidad nos va a quedar a elevado a 5 menos k por la raíz de a al cuadrado menos 1 y todo esto elevado a k. El segundo paréntesis es lo mismo, la única diferencia es que tenemos un menos 1 a la k. El que nos permite o nos regala la alternancia de signo. Así que a elevado a 5 menos k al cuadrado menos 1. Entonces espero que no te me hayas perdido, que cuando k valga 1, la primera sumatoria nos va a dar un término, la segunda sumatoria nos da el mismo término, salvo signo, así que van a sumar 0. Eso va a pasar para todos los k impares. Así que lo único que hay que hacer ahora es reemplazar k por números pares. Así que veamos qué pasa cuando k vale 0. Aquí nos quedaría 5 sobre 0, que es 1, a elevado a 5 menos 0, eso sería a la 5, por esa raíz a la 0. Y como estamos asumiendo esta condición de arriba, para no salirnos de los números reales, un número real a la 0 da 1. Y lo interesante es que acá tendríamos que haber condicionado otra cosa. No puede ser 0. Si no, tendríamos el problema de que justo en este momento podríamos estar elevando 0 a la 0 y recordemos que eso en matemática está indefinido. Así que en realidad, para que esto tenga sentido, al cuadrado menos 1 le tiene que ganar a 0. No puede ser igual a 0. Y bueno, cuando k vale 0 y lo reemplazamos ahí, eso daría 1. En el segundo paréntesis nos va a dar lo mismo. Así que en realidad, cuando lo sumemos, nos va a dar 2 veces este término. Nos reemplazamos k igual 1, reemplazamos k igual 2, nos va a quedar 5 sobre 2. Nos va a quedar a elevado a 5 menos 2, que es 3. Luego nos queda esa raíz elevado a 2, entonces la raíz se va a ir. Nos queda al cuadrado menos 1. El segundo paréntesis nos va a dar lo mismo, así que nos va a dar 2 veces eso cuando hagamos la suma. Y finalmente tenemos que reemplazar k igual 4. No hay que reemplazar ni 3 y 5 porque ya sabemos que nos va a dar 0. Así que aquí nos va a quedar 5 sobre 4. Pero 5 sobre 4 es 5. A elevado a 5 menos 4, que es 1. Y luego nos queda el otro paréntesis elevado a 4. Pero como no hay una raíz, se va a cancelar solamente un 2 del 4, quedándonos al cuadrado. Y como los dos paréntesis del mismo término, significa que hay 2 veces eso. Así que ahora tenemos que resolver las combinatorias, distribuir y sacado el ejercicio. La primera expresión nos da 2 a la quinta más 2 veces. Acá tenemos la combinatoria de 5 sobre 2. Y esto es 5 por 4 a la mitad, sería 20, sería 10. Y 10 por 2 es 20, así que escribamos 20 al tiro. Aquí al cubo distribuye, así que nos quedaría 20 a la quinta menos, distribuimos todo, nos quedaría 20 a al cubo, más, aquí sería 2 por esta sumatoria, esta combinatoria nos da 5, 2 por 5 es 10, y ahora 10a tiene que multiplicar al desarrollo de ese cuadrado del binomio. Y este cuadrado del binomio nos queda primero a la cuarta, que por 10 sería 10 a la cuarta, menos, luego aparece 2 al cuadrado, y el 10 que tenemos afuera multiplicaría y quedaría 20 a al cuadrado más 1. Entonces el 20 distribuiría y nos quedaría 20. Y acá tenemos el desarrollo, pero creo que nos faltó un término, porque aquí tenemos una A. Entonces esa A va a hacer que esos exponentes sean distintos. Así que sería, aquí sería, como era la cuarta, quedaría la quinta.
después como queda al cuadrado, este queda al cubo, y después el a cuando distribuye al 1 quedaría 20a. Y acá tenemos términos semejantes, tenemos el término de aquí con s, el término de aquí con s, dándonos entonces 2 a la quinta. A la cuarta no tenemos, nos quedaría a la quinta, que sería 30, a la quinta. Luego vendría menos 40 al cubo más 20a. Y lo que podemos factorizar acá, tanto por 2 como a, así que finalmente nos quedaría 2a factor de a la cuarta menos 15 aquí teníamos más términos semejantes. Este también estaba a la quinta, así que en realidad no era 30. Aquí tenemos otro término que faltó agregar ahí, sería 32 a la quinta. Queda más cortito porque de todas formas podemos factorizar por 2 por 4, ¿sí? Así que nos quedaría 4, también podemos factorizar por a, sí, era mucho mejor ahí. Entonces sería 8 factor de a la cuarta menos 5 factor de a al cuadrado más 5. Y aquí habríamos terminado el ejercicio. Para ver si esto se puede factorizar, tendríamos que ver el discriminante. Voy a ver el discriminante de esta expresión cuártica, pero se trata como el desarrollo, se puede tratar como un trinomio solamente. Toda la teoría del trinomio algebraico, porque podemos disfrazar al cuadrado como i. Entonces esto lo podemos pensar como 8i al cuadrado menos 5i más 5. Entonces, si el discriminante de esta expresión es un cuadrado perfecto, se podría factorizar. Así que veamos. Sería menos 5 al cuadrado, que es 25, menos 4 por 8 por 5, y esto nos da negativo. Así que no se puede factorizar. Así que la respuesta de la suma de esos binomios a la quinta la acabamos de encontrar. Bien, vámonos con el siguiente. 5. Demostrar que faltó el sí ahí. Demostrar que si 1, abajo está 1, 1, son la fila 0 y fila 1 del triángulo Pascal, entonces la suma de todos los términos de la enésima fila es 2 a la n. Esto lo habíamos visto para algunos valores, que cuando hacemos el triángulo Pascal empezamos con 1, ese sería el piso 0, o la fila 0 nos dice ahí. A continuación 1, 1, la fila 1, 1, 2, 1, la fila 2, y así sucesivamente. Si nosotros sumamos todos esos numeritos, comienza dándonos, en la primera fila es 0, 1, 1, que equivale a 2 a la 0. La segunda fila sería 2, que sería 2 a la 1. Esto sería 4, que sería 2 al cuadrado. Esto sería 8, que sería 2 al cubo. En otras palabras nos dicen que si seguimos y estamos en la fila n y vemos todos los términos que están ahí y los sumamos, equivale a 2 a la n. Eso nos piden demostrar. Lo vemos con los números del triángulo Pascal para algunos valores, pero tenemos que demostrar que esto siempre cumple. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo podríamos concluir eso? Y ocurre que nos va a servir el binomio de Newton por lo siguiente. Una de las cosas que tenemos que tener presente es que estos números que aparecen acá son números combinatorios. De hecho, ese triángulo Pascal hasta ese piso equivale a lo siguiente. Aquí hubiéramos escrito 0 sobre 0. Eso nos da el 1, que tenemos aquí arriba. En la siguiente equivale a 1 sobre 0
y 1 sobre 1. Cada uno de esos es 1. En la segunda fila, en los números combinatorios, arriba escribes la fila y abajo vas recorriendo, desde el 0 hasta el número que pusiste arriba. Aquí sería 2 sobre 0, que esto equivale a 1. Aquí sería 2 sobre 1, número combinatorio, que equivale a 2. Y esto sería 2 sobre 2, que equivale a 1. Así que como te puedes dar cuenta, el triángulo de Pascal en realidad es equivalente a escribirlo con números combinatorios. Entonces, en la fila enésima, los términos que aparecen ahí ya los conocemos. Estos números que escribí aquí con puntos suspensivos, en realidad son los siguientes. N sobre 0 más N sobre 1 más N sobre 2, así sucesivamente hasta N sobre N. Y nos piden demostrar que esta suma no es nada más que 2 a la N. ¿Cómo podemos hacer esto? Si te fijas bien, aquí tengo una sumatoria una suma que puedo abreviar como una sumatoria. Así que esto va a ser equivalente a la sumatoria desde k igual 0 hasta el n, solamente donde aparece el n sobre k. Ahí está abreviado. Fíjate que se parece casi a un binomio de Newton, solamente que me faltan los factores. Entonces, ¿cómo puedo hacer que aparezcan factores y al mismo tiempo no afecte su valor? Y como todo es multiplicativo, claramente el 1 hace la magia. Entonces acá yo podría escribir por 1 elevado a k, por 1 elevado a n menos k, y no he hecho nada. No ha afectado el valor de la suma de los números combinatorios. Pero es especial escribirlo así, porque esa sumatoria no equivale a nada más y a nada menos que a un binomio que está elevándose a n, en donde los factores que aparecen ahí son los términos de la suma del binomio. Así que acá sería 1 más 1, los acabo de sacar de ahí, y esto claramente es 1 más 1 es 2 a la n, y acabamos de mostrar lo que nos piden. Así que lo que habíamos descubierto para algunos valores del triángulo de Pascal se cumple para todos, para cada valor de n, para cada fila. Qué bonito, precioso el problema. Y vámonos con el último. 6. Demostrar que si x a la p se encuentra en el desarrollo de ese binomio, y es raro, porque no hay ninguna p, entonces su coeficiente es, todo ese corcho que está ahí. Además nos preguntan qué relación debe cumplirse entre p y n para que lo anterior suceda. O sea, si x a la p pretende estar en ese desarrollo, no solamente su coeficiente debe ser lo que nos dicen que debe ser, sino que aparte entre n y p debe pasar algo. Descubrámoslo. Así que para manipular esto, primero tenemos que desarrollar esa expresión. Así que usando al protagonista de este video, que es el binomio de Newton, sería la sumatoria desde x igual 0 hasta 2n, donde aquí sería 2n sobre k. Acá nos quedaría x al cuadrado, y este lo vamos a elevar de los términos combinatorios, el de arriba menos el de abajo, por el segundo término, que es 1 sobre x, que me conviene escribirlo como x a la menos 1, y este se eleva simplemente a acá. Una observación. Nótese que aquí no aparece la letra p en los exponentes de x. Entonces, si me dicen que asumo, tengo que asumir que aparece. Es decir, que para alguna posición, esta expresión resuelta debe ser x a la p. El problema es que yo no sé en qué posición está. No sé para qué valor de k se va a encontrar esa expresión. Entonces, lo que vamos a hacer es suponer que está en la posición
Por ejemplo, ¿qué letra no hemos usado? En la posición jésima. Entonces, supongamos que en realidad no es la posición, porque recordemos que hay un desfase. Así que si digo que está en la posición, si digo que está en la posición jésima, tendría que haber reemplazado j menos 1. Entonces razonemos al revés, pues. Supongamos que está en la posición j más 1. Entonces si está en la posición j más 1 es porque k valía j. Recuerda, en la posición 1 es cuando k vale 0. En la posición 2 es cuando k vale 1. O sea, dada la posición, k vale 1 menos. Entonces, supongamos que x a la p se encuentra en la posición j más 1, que equivale a decir k igual a j. ¿Qué significa esto? Que cuando k sea j, esa expresión resuelta, el exponente debe ser p. En otras palabras estoy diciendo esto. X al cuadrado, todo esto 2 a la n menos j, por x a la menos 1 elevado a j, todo esto resuelto me tiene que dar x a la p, porque para que un valor aparece. Eso es lo que me dicen acá. Sí, asúmalo. Bueno, desarrollemos un poquito esto. La parte izquierda debe ser x a la algo. Así que empecemos a multiplicar acá. X, los exponentes se multiplican, nos quedaría 4 a la n menos 2j por x elevado a menos j. Acá conservamos base, sumamos exponente, quedándonos 4 a la n menos 3j. Y esto debe ser x a la p. En otras palabras, aquí podemos concluir que 4n menos 3j es igual a p. Nosotros habíamos supuesto que para algún valor de k aparecía x a la p. Bueno, descubramos qué valor de j es. Así que acá lo que en otras palabras tenemos que hacer es despejar la j. Entonces, acá nos quedaría j a la derecha, p pasaría restando, quedándonos como 4n menos p sobre 3. Aquí acabamos de llegar es que cuando j vale 4n menos p, todo eso sobre 3, en esa posición, o sea, en la posición más 1, aparece x a la p. Entonces acá tenemos una condición. Porque mira la pregunta, dice, ¿qué relación debe cumplirse entre p y n para que todo esto sea verdad? Y j es una... A ver, j es un valor entero. J es un valor específico para k que asegura que aparece el x a la p. Entonces, j no puede ser una fracción. Y si tú te fijas acá, j está siendo igual a una fracción. Entonces, ¿qué relación debe haber entre p y n? Y es la que estoy viendo. 4n menos p debe ser divisible por 3. Porque si 3 no lo divide, j será una fracción y no tiene sentido de hablar de la posición 1/3, por ejemplo. Así que con esto respondimos la segunda la pregunta. Ahora tenemos que ver qué coeficiente aparece. ¿Cuál es el coeficiente que acompaña y a las p? Entonces, cuando lo que acabamos de ver es que cuando k vale j para este valor de j, toda esta expresión vale x a la p. Pero ¿cuánto nos queda en el número combinatorio? Entonces lo que vamos a reemplazar es k igual 4n menos p sobre 3 en ese número combinatorio. Entonces aquí nos va a quedar 2n sobre 4n menos p sobre 3 por, y toda la parte derecha es x a la p. Y por eso lo que tenemos que ver es cuál es el valor del número combinatorio, porque ese es el coeficiente numérico que acompaña a x a la p. Así que a resolver. Y según fórmula, aquí bajemos un poquito. Según fórmula, esto es 2n factorial por
Aquí escribimos el que está abajo, 4n menos p sobre 3 factorial, pero equivale a escribir esto en paréntesis por 1/3 y todo esto, número factorial, y de esa forma conseguimos ese. También ya tenemos el de arriba, así que tenemos estos dos. Y el otro es la resta. Al de arriba le restas el de abajo. Y si a 2n le restas el de acá, puedes pensar el 2n como 6n tercios, para conservar 3. Y si a 6n le quitas 4n, aparece el 2p. Así que ahí sería... aparece el 2n, perdón. Ahí sería 2n. Entonces repito, este 2n conviene pensarlo como 6n tercios. Para que al restarlo con lo de abajo, notemos que 6n menos 4n da 2n, menos p nos regala más p. Y aquí podríamos escribirlo sobre 3 o por 1/3. Y todo esto factorial. Y ese es el coeficiente que acompañaba al x a la p. Interesante ejercicio de aplicación del binomio de Newton. Con alta álgebra, como puedes ver, y lenguaje algebraico. Condicionar, posición, entender que estaba desfasado. Y bien, con esto yo creo que damos cierre a aplicaciones del binomio de Newton. De esta forma, el otro video podríamos ver algo de matemática universitaria, por ejemplo. Puede ser inducción matemática, puede ser conjuntos, puede ser lógica. Así que no te pierdas el próximo video para ver de qué trata. Nos vemos. Que estés muy bien.